Mis queridos amigos y hermanos, sean todos bienvenidos nuevamente a este comentario de la lección de la escuela sabática, que en esta ocasión nos presenta una preciosa oportunidad para comenzar un nuevo trimestre, de tal manera que en esta ocasión nosotros podemos hacer una introducción general a la lección de la escuela sabática al mismo tiempo de comentar su primera lección, es decir, cómo vivir en una sociedad 24/7. Así que lo que haremos en el nombre del Señor será introducir el tema bíblico del reposo. ¿Qué cosa es el reposo en términos bíblicos? De acuerdo a una teología bíblicamente construida, ¿qué es el reposo? ¿Desde cuándo está disponible? ¿Y qué podemos entender como reposar en Cristo por medio de Cristo Jesús? De eso es lo que nosotros vamos a estar conversando el día de hoy. Antes, sin embargo, permítanme decirles por qué razón este comentario está llegando a usted un poquito después de lo esperado. Y resulta que gracias a nuestro Padre Celestial, en el nombre de Jesús, la semana pasada fue una semana extraordinaria para nosotros, como padres, para mi esposa y para mí. Hemos tenido el grandísimo privilegio de recibir con nosotros a un nuevo integrante de la familia. Se trata de nuestra hija Emanuela, que nació el pasado viernes 25 a través de una cesárea no programada. Fue una cesárea de emergencia que hubo que practicarle a mi esposa, pero gracias a Dios y agradeciendo de antemano por sus oraciones, por esta familia, nosotros estamos con bien. Mi esposa salió bien, la bebé está en perfecto estado de salud y todos estamos para gloria de Dios contentos. Así que muchas gracias por sus oraciones y habiendo dicho esto, entonces los invitamos a orar para que de esta manera el Señor pueda acompañarnos en este repaso, en este comentario de lección, en este estudio bíblico con su Santo Espíritu. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, Señor bendito, grande, grande Señor en misericordia y verdad. Tú, Padre, que eres fiel a tus promesas, te pedimos en audiencia santa delante de ti, en el nombre y por los méritos de Cristo, que en esta hora, Señor, derrame sobre nuestras mentes y corazones el don de tu Santo Espíritu para que podamos entender tu palabra. Y al entender, Señor, contemplar a Cristo en tu palabra, podamos ser transformados de gloria en gloria a su misma imagen. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, quiero invitarles a que podamos abrir nuestras Biblias en lo que será fundamentalmente el texto base que nosotros estaremos analizando para comprender la idea bíblica o para hacernos una idea bíblica de lo que es el reposo en Cristo y por medio de Cristo. Esto lo vamos a hacer construyendo la noción bíblica de reposo desde el capítulo número 4 del libro o de la epístola a los Hebreos, que se encuentra en el Nuevo Testamento. Vamos entonces a hacer un estudio tomando Hebreos capítulo número 4 como texto principal y vamos a estar haciendo algunas otras referencias, tanto al Antiguo como al Nuevo Testamento, pero fundamentalmente estudiándolo desde Hebreos 4 con Génesis capítulo número 2. Esa va a ser nuestro programa de estudio para esta ocasión. Así que vamos al Nuevo Testamento y vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en Hebreos capítulo número 4. Y en Hebreos capítulo número 4, antes de leer el primer versículo, necesitamos establecer alguna información de contexto que nos ayuda a entender de qué cosa está hablando el capítulo número 4. Así que esta información contextual procede del capítulo número 3. Y en el capítulo número 3, después de su inicio, que es un inicio que invita a considerar al fiel
y sumo sacerdote de nuestra profesión, al apóstol Jesucristo, llamándole apóstol porque Él ha entrado en el lugar de la misma presencia del Padre como un precursor nuestro, como quien abre camino. Y no solamente ha entrado como un precursor abriendo el camino para nosotros, sino que se ha sentado allí para permitir que a través de la reflexión consciente en ese hecho, nosotros como seres humanos podamos entrar a la misma presencia del Padre, teniendo comunión directa con el Padre, de tal manera que todo aquel que eleve su mente y corazón a Cristo se pone en directa comunión con Dios, y allí, en esa consideración, en esa meditación, en el poner los ojos en Cristo, se encuentra la consumación de la fe, según Hebreos 3, según Hebreos 4, según Hebreos capítulo número 12. En el poner los ojos en Jesús, se consuma la fe, y la experiencia del creyente entra en contacto real, genuino y directo con el Padre, que le garantiza todo el poder para ser restaurado a la imagen de Cristo y para que todo lo que el plan de salvación contempló y pensó para él se cumpla y se verifique en su caso. Eso es lo que enseña la epístola a los Hebreos. Entonces, desde el capítulo número 3, versículo número 7, se procede a citar un extracto bíblico del Salmo número 95. Y vamos a ver de qué se trata eso. Note esto. El Salmo número 95 comienza con una invitación a venir y acercarse a la presencia de Dios, para adorarlo, para honrarlo. Y es exactamente esa invitación a acercarse a la misma presencia de Dios lo que constituye la invitación más constante e importante de la epístola a los Hebreos. Acerquémonos pues al trono de su gracia. Venid, acerquémonos, postrémonos, perseveremos. Esos verbos de acercamiento que nos invitan a entrar en la presencia de Dios constituyen la columna vertebral del llamado de la epístola a los Hebreos a tener comunión con el Padre y perseverar en la fe de Cristo. Entonces, en Hebreos capítulo número 3, versículo número 7, citando el Salmo número 95, el apóstol hace lo siguiente. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo. Y cuando uno va al Salmo 95, está citando el versículo número 7. Y lo interesante es que el Salmo 95, habiendo comenzado con un venid, que ese hablante, que esa persona que habla no es identificada, sino que es al mismo tiempo parte del grupo que luego habla en términos del nosotros. Es decir, comienza con una invitación, venid, pero luego se incluye al mismo, acerquémonos. Es decir, ese venid imperativo se transforma en un nosotros que venimos y adoramos juntos al Señor. Esa invitación, esa voz cede a otra voz que es, de acuerdo con el versículo número 7 de Hebreos capítulo 3, es el Espíritu Santo que habla en nombre del Padre, pues es el Padre quien termina hablando de su reposo, de sí mismo, en el Salmo número 95. En otras palabras, en el Salmo 95, a partir del versículo número 7 y la última parte, el hablante ya no es la misma persona que comienza a invitar diciendo venid, adoremos, acerquémonos, entremos a la presencia de Dios, sino que ahora el hablante es el Espíritu Santo que habla de parte del Padre. Y lo interesante es que cuando Hebreos entonces identifica al Espíritu Santo hablando en el Salmo 95 a través del profeta David, que habla de parte, el Espíritu Santo que habla de parte de Dios, al hacer esto, el apóstol entonces nos está diciendo quién es aquella persona, el Espíritu Santo, que hablaba también a la generación del desierto, predicándoles el Evangelio, anunciándoles las buenas nuevas a ellos, que no iban a entrar a la tierra de Canaán, que no iban a entrar al reposo de Dios, de acuerdo con
Hebreos capítulo 3 y los últimos versículos a causa de su incredulidad. Y esto es lo que registra para nosotros Números capítulo número 14. En aquella incredulidad que hizo que el pueblo a las fronteras de Canaán no entraran, sino que divagaran 40 años más por causa de su incredulidad. Y vamos a comentar esto un poco más adelante. Entonces dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo acá? Atención con esto. El apóstol Pablo, que es el autor, como entendemos, de la epístola a los Hebreos, está citando al salmista David, que de parte del Espíritu Santo compone el Salmo 95. Ahora, noten esto. De acuerdo con la cronología bíblica, aproximadamente el evento que el Salmo 95 cita como el evento de la incredulidad, el evento de la tentación, donde los padres del desierto tentaron al Señor y vieron sus obras por aproximadamente 40 años, donde el Señor jura en su ira, no entrarán en mi reposo. Todo esto aparece en el Salmo 95. Este evento cronológicamente situado, de acuerdo a la cronología bíblica, quedaría aproximadamente situado alrededor del año 1400 o 1445, 1450 a 1480, más o menos en este rango de fechas se encontraría, según la cronología bíblica, este evento. Vamos a ponerlo alrededor del 1500 antes de Cristo. La casi entrada, la entrada abortada o la entrada fallida o el intento fallido de Dios de introducirlos a la tierra de Canaán, aproximadamente alrededor del año 1500 antes de Cristo. Ahora, lo interesante es que cuando David escribe el Salmo 95, aproximadamente corre el año 1000 antes de Cristo. En otras palabras, aproximadamente 500 a 450 años después del intento fallido de aquella entrada a Canaán que experimentó la generación del desierto. La cuestión es esta: si cuando David en el Salmo 95 escribe una advertencia de parte del Espíritu Santo y una invitación de parte del Espíritu Santo diciendo: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el desierto, entonces quiere decir que 450 años después de que la generación entrara finalmente a Canaán, el Espíritu Santo vuelve a nombrar otro día que invita a todo el que lo oye a entrar en el reposo de Dios. ¿Te das cuenta? A través de la palabra viva de Dios, a través de la palabra del Espíritu Santo, que le lleva a David a componer el Salmo 95, cuando David dice: si hoy oyereis su voz, significa entonces que 450 años después de la entrada de la generación del desierto a la tierra de Canaán, el Espíritu designa otro día para invitar a todo el que oiga al reposo de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué concluye el apóstol Pablo de este análisis del Salmo 95? Su conclusión es bien sencilla. Si 450 años aproximadamente después de la entrada de la generación del desierto a Canaán, el Espíritu designa por medio de David otro día, quiere decir que la generación que entró a Canaán no entró al reposo de Dios. Porque el Espíritu todavía invita a entrar en el reposo de Dios a todo aquel que oiga 450 años después de esa ocasión. Entonces, si el Espíritu designa otro día y ese día es hoy, entonces la invitación del Espíritu para entrar al reposo prueba dos cosas. Prueba que la generación del desierto no entró al reposo cuando entró a la tierra de Canaán, y número dos, prueba otra cosa:
que la misma palabra que a través del Espíritu invitó con David aproximadamente en el año 1000 antes de Cristo a entrar en el reposo de Dios, esa misma palabra sigue vigente hoy en los días del apóstol, en el siglo I de nuestra era, y sigue vigente hoy en el año 2021, cuando el Espíritu todavía sigue invitando a entrar en el reposo de Dios. Y esto es así por causa de una característica inherente a la palabra del Espíritu, a la palabra de Dios. ¿Cuál es esa característica? Que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y eso es lo que aparece en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Quiere decir que el hecho que la palabra de Dios sea viva y eficaz, cuando es pronunciada por el Espíritu desde el año 1000 antes de Cristo, diciendo, si hoy oyereis su voz, ese hoy permanece vigente hasta el día del apóstol Pablo, hasta los días de su iglesia, de su época, hasta nuestros días, año 2021, y Dios sigue diciendo en su palabra, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Eso es lo que hace posible la palabra viva. El hecho de que la palabra sea viva quiere decir que su invitación permanece abierta. ¿Desde cuándo? Ahora alguien podría decir, desde el día en que se escribió el Salmo 95. No, la verdad es que la invitación a entrar en el reposo de Dios permanece abierta. ¿Desde cuándo? Desde la creación hasta nuestros días. ¿Y cómo así? Esa es precisamente la argumentación a la que da lugar ahora el capítulo número 4. Vamos a leerla. Capítulo número 4 de Hebreos. ¿Desde cuándo está abierta la invitación para entrar en el reposo de Dios? Esa es la pregunta de Hebreos capítulo número 4. Vamos a ver desde cuándo está abierta esta invitación a entrar en el reposo de Dios. Atención. Leamos entonces Hebreos capítulo número 4, versículos 1 en adelante. Dice así la Escritura. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. En el griego, la traducción más cerca al texto y al sentido del texto sería, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca rezagado, ¿ok? Alguno parezca que está dejado atrás. Muy bien, y sigue entonces diciendo la Escritura. Porque también a nosotros, nota esto, a nosotros, la gente, la audiencia de los días del apóstol Pablo, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. La traducción griega en realidad es porque a nosotros también se nos ha evangelizado como a ellos. En otras palabras, el apóstol Pablo compara a sí mismo y a su generación que oyó el Evangelio de Cristo anunciado por el Señor, confirmado por el Espíritu y secundado por los que predicaron la palabra por el Espíritu Santo. El apóstol está comparando a su generación, a su propia generación, con la generación del desierto que salió de Egipto, pero que quedaron sus cuerpos en el desierto porque por incredulidad no entraron al reposo de Dios. Entonces, lo que el apóstol está diciendo es, a nosotros, a nuestra generación, se nos ha evangelizado así como a la generación del desierto que no entró al reposo de Dios. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Sigue diciendo, pero no les aprovechó el oír la palabra a ellos, a la generación del desierto, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. El texto griego dice por no ir mezclada, por no ser mezclada con fe por los que la oyeron. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no entran? Por incredulidad. ¿Por qué no creyeron? Porque lo que oyeron al ser evangelizados en el desierto no lo mezclaron con fe al oírlo. Eso es lo que el apóstol está diciendo. Muy bien, versículo número 3, atención. Pero los que hemos creído, está incluyéndose él, dentro de su audiencia, como parte del primer siglo de nuestra era cristiana, dice, pero los que hemos creído, ¿a qué cosa? A la palabra que ha sido anunciada,
al hecho de ser evangelizados por medio de Cristo, quien es la palabra de Dios, por medio de quien Dios nos ha hablado en los postreros días. Hebreos capítulo número 1, versículos 3 en adelante. Dios nos ha hablado en los postreros días por medio de Cristo o en Cristo, y ha sido secundado esto por medio de los que predicaron, acompañando el Espíritu Santo con señales y prodigios, todo lo que han anunciado el Señor y sus apóstoles. Entonces, nosotros, dice el apóstol, los que hemos creído, hemos ¿qué cosa? Hemos entrado en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora nota esto, y esto es muy importante. Atención con lo que el apóstol está diciendo aquí. Para el apóstol Pablo, el reposo al cual el creyente que ha creído a la palabra que ha oído del Padre, a la palabra de Cristo, al evangelio de Cristo, predicado por Cristo, secundado por los apóstoles y confirmado por el Espíritu Santo con señales y prodigios, quien ha creído en esa palabra ha entrado en el reposo. ¿En cuál reposo? De acuerdo con la cita que se cita del Salmo 95, ha entrado en el reposo de Dios, que el Salmo 95 habla, que se hace referencia al reposo al que no entraron la generación del desierto, al que la generación del desierto no entró. Entonces, aquí está la pregunta. A ver, ¿cuál es ese reposo? Porque el Hebreos capítulo 4 está citando el Salmo 95. El Salmo 95 a su vez está citando la generación del desierto. ¿Cuál es ese reposo entonces? ¿Se refiere a entrar a la tierra prometida o se refiere a otro reposo? ¿A qué reposo se está refiriendo Hebreos capítulo número 4? Bueno, aquí viene la aclaración y aquí el apóstol nos dice a qué reposo está haciendo él referencia. Y aquí está la fundamentación bíblica de la noción del reposo. Mira esto. Dice aquí, Hebreos capítulo 4, versículo número 3, última parte. Dice así. Vamos a leer desde el comienzo para tener mejor contexto. Dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Coma, mira lo que dice ahora. Aunque las obras suyas, las obras de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¡Wow! Aquí entonces el texto nos está haciendo una alusión que en el versículo siguiente se convierte en una cita textual de Génesis capítulo número 2. Vamos a leerla, versículo número 4. Porque en cierto lugar dijo así del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Ahora nota esto, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Vamos a Génesis capítulo número 2 para que podamos ver qué es lo que ocurre. Dejemos un marcador aquí en Hebreos 4 porque vamos a regresar y vamos a Génesis capítulo número 2, que es el texto al cual el versículo está aludiendo y luego citando textualmente. Génesis capítulo número 2, versículos 1 al 3. Atención. Antes de leer Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, es necesario decir que cuando los autores hebreos o cuando los profetas inspirados por el Espíritu escribían en hebreo las Sagradas Escrituras, ellos no tenían a su disposición herramientas que nosotros tenemos hoy en día para marcar y señalar énfasis en el discurso, por ejemplo, subrayando con un color distinto o resaltando en verde, por ejemplo, las ideas principales para que el lector pueda ser llevado al énfasis por el autor. No, ellos no tenían esas herramientas a disposición. Entonces, de lo que ellos contaban, con lo que ellos contaban, eran figuras literarias y algunas veces el juego de palabras que introduce repetición, introduce un patrón, luego lo abandona, luego lo retoma, y ese tipo de herramientas literarias
que permiten al lector ser llevado por el autor al énfasis del discurso. Entonces, en Génesis capítulo número 1, por ejemplo, una de las cosas más notables es que todos los días de la creación terminan con la frase Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Echad. Vayhi Erev, Vayhi Boker, Yom Sheni. Y así sucesivamente. Es decir, y fue la tarde y la mañana el primer día. Y fue la tarde y la mañana el segundo día. Esto después de decir, y vio Dios que era bueno, Vayar Elohim Kitov, y vio Dios que era bueno, y he aquí fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, esta frase, tanto vio Dios que era bueno como fue la tarde y la mañana el primer día, esta frase aparece en todos los días de la creación hasta el sexto día. Pero en el séptimo, esta frase no aparece. Número uno, ¿por qué no aparece la frase? Número uno, no aparece la frase porque deliberadamente el autor rompe el molde de todos los demás días para dejar al séptimo como el día más especial. El séptimo es la cumbre del relato de la creación y por tanto rompe el molde con el que había hecho y con el que había literalmente formulados los demás días para que el séptimo aparezca solo como día especial. ¿Ok? Esta es una de las primeras razones. Pero en segundo lugar, la motivación de dejar el día sin la frase, el séptimo día sin la frase, Vayhi Erev, Vayhi Boker, y fue la tarde y la mañana el séptimo día. La razón teológica también es que al dejar el día sin cerrar, es decir, al dejar el día sin decir, y fue la tarde y la mañana el séptimo día, al dejar el día abierto, ¿qué es lo que ocurre? Pues el reposo que ocurre allí, el reposo de Dios, la comunión perfecta que Dios establece entre Él y el ser humano en el reposo del séptimo día, esa invitación, esa comunión, esa entrada a la comunión directa, genuina, completa y perfecta con Dios que el ser humano tiene en el séptimo día, esa entrada, esa unión, esa comunión, ese reposo queda abierto. Y queda permaneciendo para toda la creación desde el primer séptimo día hasta el fin de los cielos y la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando leemos Génesis capítulo número 2, atención, dice así: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y ahora nota el versículo número 2. Atención con el versículo número 2. Dice así: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. El reposo de Dios de Génesis 2, versículo 2, está absoluta y estrictamente ligado a la finalización, a la consumación de la obra de la creación por parte de Dios. En otras palabras, si Dios no hubiera consumado su creación en los 6 días previos, Dios no reposa. En otras palabras, el reposo de Dios no está en relación a que la divinidad, el creador, Dios, esté cansado y por eso tenga que cesar, por eso tenga que hacer Shabbat, por eso tenga que parar, por eso tenga que reposar. No. No es la divinidad cansada quien reposa. Quien reposa es el Dios creador que no pudiendo hacer nada mejor, porque todo lo que hizo es perfecto a lo sumo, reposa deleitado en la obra que ha acabado. En otras palabras, el reposo del creador es señal de que a la creación no le hace falta más, de que está completa, está consumada. Y como el Creador ha consumado la creación, la ha completado, la ha hecho perfecta y nada hay que añadirle, el Creador reposa y el hombre solo contempla al Creador. Eso es Génesis capítulo número 2. Ahora, alguien dirá, ¿por qué es importante entender esto?
aquí está el punto. Aquí está el punto. Aquí está, atención. Cuando Adán y Eva fueron creados, atención, cuando Adán y Eva fueron creados, Adán y Eva tuvieron que trabajar algo, tuvieron que hacer algo, tuvieron que obrar algo, tuvieron que hacer alguna obra para ganar todo lo que Dios les estaba dando, la vida, toda la vida, todos los privilegios, todo lo que Dios estaba dándoles a ellos y poniéndolos bajo sus pies. Ellos tuvieron que hacer algo. Ellos tuvieron que ganarse la vida que Dios les estaba dando. No, ellos no hicieron nada. Ellos solamente reciben y reciben todo lo que Dios tiene para ellos en el instante en el que creen que el Creador es el Creador y que su palabra los bendice y les señala el camino de la vida. En otras palabras, cuando ellos oyen al Creador hablar, señalándoles el camino de la vida y dándoles mandamiento, ellos no están ganando la vida, no. Ellos están recibiendo la vida de parte del Creador y al permanecer en aptitud creyente y por tanto fiel a la palabra del Creador, ellos no están ganando nada. Ellos sencillamente están aceptando y conservando lo que Dios ya les dio como algo consumado y terminado. ¿Ok? Eso es la creación. Ahora bien, la nueva creación, la redención en Cristo Jesús, ¿es igual? Es exacta y absolutamente igual. Nota esto. Cuando Dios estaba en Cristo, en la cruz del Calvario, de acuerdo con 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18 en adelante, la Escritura nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. A ver, ¿quién estaba allí? Estaba Dios el Padre y estaba Cristo en la cruz. Dios estaba en Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros que estábamos representados en Cristo también fuésemos reconciliados con el Padre, de tal manera que se cumpliese lo que dice el versículo 19 de 2 de Corintios 5, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres, a toda la humanidad representada en Cristo, sus pecados. En otras palabras, Dios en Cristo estaba perdonando, reconciliando, comprando la vida, pagando el precio de sangre de toda la humanidad en Cristo. Esto significa que Cristo, como dice Romanos capítulo número 3, versículo 25, Cristo es el caporet, el propiciatorio, la tapa del arca. Cristo es el propiciatorio de Dios, donde ocurre la reconciliación y el encuentro de Dios y la humanidad, representada allí en el derramamiento de sangre de Cristo, que hace posible la limpieza reconciliatoria que nos une a Dios en toda la humanidad unida en Cristo. Y se cumple lo que dice Efesios capítulo 1, versículo número 9 y 10, que era el propósito de Dios que Él se había dispuesto en sí mismo de reunir en Cristo. Atención. De reunir en Cristo las cosas, todas las cosas, así las que están en el cielo o en los cielos como las que están en la tierra. Cristo es el lugar donde la divinidad y la humanidad se unen, y esto ocurre desde antes de la fundación del mundo, de acuerdo con Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, según, dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,
para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiere decir que la humanidad entera fue incluida en Cristo, estaba representada en Cristo desde antes de la creación del mundo. Quiere decir que antes de tener la humanidad a Adán como su representante, la humanidad tiene a Cristo como su representante antes de la creación del mundo. Así que cuando entra el pecado en la tierra por causa de la desobediencia de Adán, la humanidad fue entregada a la garantía que tenía desde antes de la existencia. Antes de existir, la humanidad estaba en Cristo. Cuando el pecado entra, la humanidad es entregada a Cristo, que era su garante, su fiador, su sustituto desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la creación. Eso permite que la gracia de Cristo haya estado presente desde la creación y desde antes de la creación hasta el tiempo en que la gracia finalice, cuando Cristo cese su intercesión en los lugares celestiales por la raza culpable. Esto significa que toda la existencia humana es una existencia de gracia que se nos ha confiado, que se nos ha dado y que se nos ha otorgado en Cristo. Esto quiere decir que el día de Pascua del año 31 después de Cristo, cuando Cristo subió a la cruz del Calvario, ese día que Jesús murió, y al día de la resurrección, el domingo de resurrección, y el día en que ascendió a su Padre, ese día, esa ocasión, fue la ocasión en la cual el Padre de Gloria perdonó a toda la humanidad en Cristo, y toda la humanidad fue justificada en Cristo. De manera, atención con esto, escucha esto, de manera que cuando yo oigo las buenas nuevas, cuando yo oigo el Evangelio de Cristo, yo estoy oyendo la noticia de una salvación que ya se me concedió antes de que yo fuese, antes de que yo naciera, antes de que yo pensara, antes de que yo me arrepintiera, antes de que yo naciera. Dios me ha concedido la salvación, me ha dado su vida antes de que yo existiera, y por esa razón yo existo. Ahora, cuando yo oigo, pregunto, ¿puedo yo ganar esa vida a través de alguna forma, a través de alguna obra, a través de algo? ¿Puedo yo ganar esa vida que se me da en Cristo? No, no puedo ganarla. ¿Por qué? Porque se me dio antes de que yo fuese creado, antes de que yo existiera, se me dio esa vida. Entonces, si esa vida se me dio antes de que yo existiera y por causa de ella yo vivo y yo nací en este mundo, quiere decir que no hay nada que yo pueda hacer que le añada a la redención consumada en Cristo. No puedo hacer nada. De la misma manera en que Adán y Eva no podían hacer nada para tener la vida que Dios le dio en el momento de crearlo, de la misma manera no puedo yo hacer absolutamente nada para añadir a la redención que me devuelve la eterna vida en Cristo Jesús. No puedo, está consumado, está finalizado, Cristo lo hizo. Y como no puedo añadirle nada, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Solo la recibo por fe. Solo la acepto, solo creo a Dios cuando me dice te he dado vida, solo le creo, solo lo acepto, y cuando lo acepto y creo en eso que Dios me dice, entonces entro en el reposo de Dios. ¿Y qué es ese reposo? Es exactamente lo mismo que era desde el séptimo día. Es comunión directa, completa, real, genuina con Dios por medio y en Cristo. Es eso. Reposo es comunión completa, perfecta, genuina, real con Dios por medio de Cristo, a través de Cristo, en Cristo. Esa es la comunión, ese es el reposo bíblico. ¿Cómo sabemos esto? Oh, mira esto. Hebreos capítulo número 4, versículo número 4 en adelante. Mira lo que dice el pasaje. Atención. Dice así. Hebreos capítulo 4, versículo 4 en adelante. Dice la Escritura.
porque en cierto lugar dijo así del día séptimo, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Quiere decir que desde ese día el reposo está abierto y la invitación para entrar en él está abierta. Versículo número 5, y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, citando el Salmo 95. Quiere decir que el reposo al cual el Salmo 95 hace referencia no es en primer lugar la tierra de Canaán, es en primer lugar el reposo del día sábado, que no es sencillamente guardar el sábado de la semana, sino que es entrar en la comunión completa y perfecta con Dios el Padre por medio de Cristo durante todos los días de mi vida y de manera especial el séptimo día de la semana, que es su conmemoración. El recuerdo es decir, el séptimo día vendría a ser el recuerdo, la conmemoración semanal de que ese reposo de comunión con Dios por medio de Cristo y en Cristo está disponible y abierto desde que hay días, desde que existe la semana, desde que existe el séptimo día. ¿Ok? Ahora mira esto. Dice así, versículo número 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, ¿en cuál? En el reposo, comunión directa con el Padre por medio de Cristo, atención, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, aquellos a quienes primero fueron evangelizados, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día. ¿Cuál es ese día para entrar en el reposo? Hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ahora mira, aquí está la conclusión del apóstol. Versículo número 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Quiere decir que la generación que entró a Canaán no halló reposo por su desobediencia, porque por incredulidad y desobediencia no se dieron cuenta que el reposo no era entrar a la tierra, sino que el reposo era entrar a la presencia de Dios el Padre en Cristo y por medio de Cristo para tener comunión directa con Él. Por esa razón no entraron al reposo. Ahora dice así, versículo número 9. Todas las palabras reposo que han aparecido en Hebreos 3 y 4, desde el capítulo número 3, versículo 7 en adelante, todas las palabras griegas que se traducen al castellano como reposo, es la palabra griega katapausis. Katapausis, esa es la palabra griega, katapausis. Pero ahora, aquí en Hebreos capítulo 4, versículo número 9, cuando aparece la palabra castellana reposo, no es katapausis, es sabatismos. Así que es de manera absolutamente clara. El autor se está refiriendo al reposo, que es comunión directa con el Padre en Cristo y por medio de Cristo, que está disponible desde el primer séptimo día de la creación y quedando abierto para toda la creación. Atención, versículo número 9. Por tanto, queda un sabatismos, es decir, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. ¿Cuál es ese reposo? Comunión directa con el Padre en Cristo, por medio de Cristo, que está disponible y accesible para todo el que cree desde el primer séptimo día de la primera semana de la creación. Y está disponible y abierto con el sábado cada séptimo día de la semana, señalándolo, indicando, invitando para que el creyente por medio de Cristo entre a la presencia de Dios el Padre y tenga comunión con Él en Cristo y por medio de Cristo. Eso es la relación que existe entre el sábado de la creación y el reposo, que es comunión directa con el Padre. Y ahora míralo cómo termina, atención, versículo número 10. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues, el verbo griego es espidazomen, es decir, apresurémonos, es decir, entremos rápidamente, apresuremos el paso, aceleremos el paso para entrar, no sea que quedemos rezagados. Ese es el sentido del verbo griego. Procuremos pues, es decir, aceleremos el paso para entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí hay dos formas de leer esto.
Y con estas dos formas, con estas dos opciones de lectura, terminamos y cerramos nuestro comentario. Atención, mira esto. La primera forma de leerlo, desde el versículo número 8 en adelante, vamos a decir desde el versículo número 8 hasta el versículo número 11, la primera forma de leerlo ya la dijimos. Es la forma que lee el versículo número 8 al decir, porque si Josué les hubiera dado el reposo. La primera forma es pensar que el versículo está haciendo referencia a Josué. Aunque en el texto griego el nombre, el sustantivo propio que aparece como Jesús, el mismo y exacto nombre de Jesús, la primera opción de lectura es leer el texto como hablando de Josué. ¿Por qué? Porque después de todo, el nombre Yoshua, Josué en hebreo, al ser traducido al griego, se traduce como Jesús, el mismo nombre de nuestro Salvador, el mismo nombre de Cristo Jesús. Pero entonces la primera opción es leer el texto como Josué. Está diciendo entonces el versículo en esta primera lectura que la generación del desierto, a pesar de haber entrado a la tierra de Canaán, no reposó. Y esto prueba que Josué, el general que los dirigía y que los introdujo a la tierra prometida, no fue capaz de concederles el reposo por causa de la desobediencia del pueblo. Así que ahora se nos invita a que entremos al reposo que está abierto desde el primer día de sábado de la creación, y al entrar a ese reposo, que es comunión directa con el Padre por medio de Cristo, todo aquel que entre repose de sus obras, es decir, repose de estar intentando adquirir y conseguir la vida por el hacer, por la mano humana, por el brazo de hombre, sino que repose en esa comunión con el Padre por medio de Cristo, que le garantiza una vida confiada en la promesa del Señor y confiada en su promesa de salvación, confiado en la palabra del Padre, sin la ansiedad de querer hacer algo para ganar la vida y la salvación. Esa es la primera lectura, ¿ok? Pero existe una segunda posibilidad, existe una segunda posible lectura, y es tomar el texto griego, la palabra, el sustantivo propio Jesús, tomarlo no por Josué, sino por Jesús mismo. Entonces, en esta lectura, el texto diría así: porque si Jesús, no Josué, sino Jesús, quien era el verdadero comandante de la generación del desierto, quien era el ángel de la promesa, quien era aquel que Dios designó para dirigir al pueblo, no Moisés ni Josué, sino el mismo Jesús, el ángel de Jehová, el ángel de la presencia, que en Éxodo capítulo 33, versículo 14 aparecería diciendo: mi presencia irá contigo y te daré reposo. Éxodo 33, 14. Entonces el texto en esta segunda opción leería que es Jesús el que no les dio reposo a la generación del desierto por causa de que esta generación no creyó en el evangelio que les estaba anunciando el mismo Cristo Jesús con ellos. Ahora mira cómo se leería en esta segunda opción: porque si Jesús les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El mismo Cristo, por medio del Espíritu Santo, por medio de David, en el Salmo 95, designó otro día que permanece abierto, así como el día de reposo del séptimo día aparece abierto desde la creación, invitándonos a un reposo que consiste en entrar a la presencia de su Padre por medio de sus méritos, por medio de Cristo. Y entonces diría así: por tanto queda un sabatismo, un reposo sabático para el pueblo de Dios. Versículo 10. Ahora dice: porque el que ha entrado en su reposo, y aquí entonces la palabra griega, el que ha entrado, es un aoristo. Para los especialistas que conocen un poquito de griego, es un aoristo, participio activo, aoristo, participio activo, singular, nominativo, que entonces estaría designando a Cristo mismo. Entonces en el versículo 10 se estaría refiriendo a Cristo, y como está en aoristo se leería así: porque el que hubo entrado, o porque el que entró en su reposo, y este sería Cristo. Cristo entró en su reposo después de haber muerto por nosotros en la cruz, después de haber ascendido a la presencia de su Padre. Entonces Cristo mismo, estaría diciendo el versículo 10, entró a su reposo, y dice:
porque el que entró en su reposo, es decir, Cristo en su ascensión a la diestra del trono de Dios, porque el que entró en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Quiere decir que Cristo, habiendo llegado y sentado a la presencia misma de la diestra de la majestad de las alturas, a la presencia de su Padre, Cristo entró en su reposo de la misma manera como Dios reposó en el séptimo día de la creación después de haber completado la obra de la creación. Quiere decir que de la misma forma en que el Creador en Génesis capítulo número 2 reposó después de haber consumado, terminado y finalizado la obra de la creación, de la misma manera Cristo se sentó a la diestra de su Padre después de haber consumado, finalizado la redención para toda la humanidad y entró a su reposo, así como Dios reposó de sus obras en Génesis capítulo 2. Cristo reposó de su obra de la salvación, de su obra de la redención, al sentarse a la diestra de su Padre en los lugares celestiales. Y entonces en esta lectura, el versículo 11 diría: procuremos pues, es decir, apresurémonos pues para entrar ¿a dónde? En aquel reposo. ¿Cuál sería entonces el reposo? Pues si el reposo al cual entró Cristo al sentarse a la diestra del Padre es directa comunión con su Padre en las regiones celestes, es exactamente esto lo que el versículo nos está diciendo. Entremos pues nosotros a la misma presencia de Dios, teniendo a Cristo sentado a la diestra del Padre, acerquémonos a esa presencia, al mismo trono en el cual Cristo se sentó. ¿Para qué? Para entrar en comunión directa con el Padre y reposar de esa manera, reposar en su comunión. Y eso entonces haría que los versículos números 14 y 16 cobraran el siguiente sentido. Atención. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos, ahí está. ¿A dónde? Acerquémonos pues confiadamente. ¿A dónde? ¿A dónde? Al trono de la gracia. Ahí está. Comunión directa con el Padre por medio de Cristo. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y cuando comprendemos el pasaje de esa manera, entonces entendemos cuál es el sentido del reposo al que se refiere el espíritu de profecía en el capítulo Venid, reposad un poco del deseado de todas las gentes. Capítulo número 38, Venid, reposad un poco del deseado de todas las gentes, página número 330, párrafo 2 y párrafo 3. Mira lo que significa el reposo para el espíritu de profecía, entendiéndolo ahora desde Hebreos capítulo 4 en esta segunda lectura. Mira esto. Dice así: en una vida completamente dedicada al beneficio ajeno, el Salvador hallaba necesario retirarse de los caminos muy transitados y de las muchedumbres que le seguían día tras día. Debía apartarse de una vida de incesante actividad y contacto con las necesidades humanas para buscar retraimiento y comunión directa con el Padre. Atención. Como uno de nosotros, participante de nuestras necesidades y debilidades, dependía enteramente de Dios y en el lugar secreto de la oración buscaba fuerza divina a fin de salir fortalecido para hacer frente a los deberes y las pruebas. En un mundo de pecado, Jesús soportó luchas y torturas del alma. En la comunión con Dios, reposo, comunión directa, comunión con Dios, en la comunión con Dios podía descargarse de los pesares que le abrumaban. Allí encontraba consuelo y gozo. Y mira cómo finaliza la cita en el siguiente párrafo. Atención. En Cristo, de esto se trata todo, en Cristo el clamor de la humanidad llegaba al Padre de compasión infinita. Como hombre suplicaba al trono de Dios.
hasta que su humanidad se cargaba de una corriente celestial que conectaba a la humanidad con la divinidad. ¡Wow! ¿Estás escuchando eso? ¿Y cuándo ocurría esto? ¿Dónde ocurría esto? Escucha esto. Por medio de la comunión continua. El párrafo anterior le llamó comunión con Dios, le llamó comunión directa con el Padre. Ahora mira, por medio de la comunión continua, recibía vida de Dios a fin de impartirla al mundo. Y ahora mira cómo termina la cita, atención. Su experiencia, sí Señor, esta experiencia de entrar en comunión directa con el Padre, de entrar en comunión con Dios, que permite que por medio de esa comunión la vida de Dios venga a nosotros y la humanidad se recargue con la divinidad. Escucha esto, su experiencia ha de ser la nuestra. Oh, página 330, párrafo 3 del deseado de todas las gentes. ¿A qué reposo entonces te invita Hebreos capítulo 4? Te invita a entrar en directa, completa, real, genuina, abierta y constante comunión directa con el Padre de Gloria en Cristo, por medio de Cristo, para que allí en el trono mismo de Dios, donde Cristo está sentado, tu humanidad se una a la divinidad y tu vida sea cargada con una corriente divina que te dé fuerza para soportar la prueba en un mundo de pecado, para hallar gozo y consuelo y bendecir al mundo con esa corriente de gracia que hace Dios fluir a través de ti, por medio de Cristo, a través de esa perfecta comunión directa con el Padre. Su experiencia, la experiencia de Cristo en la humanidad con la divinidad, su experiencia ha de ser la tuya y la mía. Entremos al reposo de Dios y llenémonos de Cristo, llenémonos de su gracia, seamos cargados con su poder para que a través de esa comunión podamos bendecir al mundo con gracia y tener socorro, victoria, consuelo y paz en medio de un mundo de pecado que pronto acabará, y la promesa de Dios en Cristo así lo garantiza. Habiendo dicho esto y llegados a este punto y esperando que tu vida haya sido edificada por medio de la gracia de Cristo, por medio de esta enseñanza, se despide de ti tu servidor Manuel Ospino diciéndote hasta una próxima lección de Escuela Sabática. Dios te bendiga, bendiciones. Chao, chao.